Borraron, no solamente sacaron todo lo que tenían en las cajas de seguridad, sino que borraron información de los teléfonos. ¿A quiénes complica? Enseguida te lo contamos, ¿eh? Bueno, me voy ahora sí a hablar con Jorge Sola. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por venir, ¿eh? Un gustazo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿qué marcó la represión hoy, la ferocidad? Crece, digamos, el descontento social. Hoy lo está marcando una encuesta de Bloomberg Internacional, ¿no? Cada vez más argentinos descreen de un futuro económico mejor como marca el gobierno, ¿no? Sí. Bueno, el sistema de represión es parte del proyecto y del plan que se está llevando adelante. Funciona solamente con una represión social, no solamente en las imágenes que hoy se vieron, sino que vienen sucediendo desde el inicio de este gobierno, ¿no? Recordemos, lo primero que se promocionaba como un gran logro eran los protocolos antipiquete, sí. Donde los sufrimos los trabajadores, los jubilados, los trabajadores de la educación. Y efectivamente hay un descontento porque lo que está sucediendo es el rompimiento del tejido social con puestos de trabajo que han caído, más de 300.000 desde dos años y pico, 21.000 empresas menos en el neto, caída del poder adquisitivo, caída del poder del haber jubilatorio y un endeudamiento familiar muy grande. Eso efectivamente genera un caldo de cultivo de un descontento. Y lo vimos el día pasado cuando hicimos el paro nacional. Es un paro que fue contundente en cuanto a la adhesión, pero además que tuvo el acompañamiento de sectores que no necesariamente pertenecían a organizaciones gremiales. Y en el pulso social se notaba que efectivamente estaban de acuerdo en hacer esa protesta a un gobierno que, como dije recién, está muy alejado de la realidad efectiva de cada ciudadano, ¿no? Y no es solamente el presidente, son los ministros que tendrían que estar a cargo de la problemática. Si no, pensemos, por ejemplo, como un caso testigo es, si usted vio alguna vez defender el proyecto de atraso laboral que se está por votar al secretario de Trabajo. Sí, no ni aparece. Ni aparece. Es un síntoma de la realidad. Bueno, además está decir que no hablan nunca de producción ni de industria en la palabra del gobierno, ¿no? Ni las conocen esas palabras, ¿no? No existe, porque no creen en ese proyecto de industrialización del país. Imaginemos que dieron como dato el crecimiento de 4.5 de la economía, pero está basado en tres sostenes, que es lo financiero, la agroindustria y el sector de la energía, que producen muy poco trabajo. Todos los otros sectores que perdieron son todos los que se perdieron con el laburo de cada ciudadano. Eso no está en el discurso y tampoco está en el pragmatismo para llevar adelante. Creen que lo financiero es lo adecuado y lo que le va a dar sustento, y se alejan evidentemente de un país productivo. Y no se dejan ni siquiera ayudar con la crítica, porque podemos entender que a todos los que no tenemos afinidad ideológica nos traten de lo que sea, de peronista, de cuca, de zurdo, de lo que sea. Ahora, tienen que entender también que la construcción de un proyecto de país se hace no solamente con lo que uno piensa, sino con lo que piensa el resto. Jorge, y los datos que ustedes reciben no solamente de las filiales de la Secretaría del Interior del país, sino de los propios sindicatos, ¿les están mostrando un aumento de la conflictividad social en la Argentina? Se duplicó en estos últimos 2 años la conflictividad gremial por causas laborales en la Argentina. Se duplicó notablemente. El único lugar donde no se ha percibido eso es en una sola provincia, que es Neuquén. El resto coincide efectivamente con la caída de pymes en cada una de esas. Y donde más centralizado está es en el corazón productivo. Es Córdoba, es Santa Fe y es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se debe esto? Bueno, por la caída de pequeñas y grandes empresas,
Pero hay algo que pasa debajo del radar, que son las microempresas, que son esas de 3 o 4, que por ahí no salen en las noticias. Los compañeros de FATE son 900. En el área de servicios cayó Galeno con 600 trabajadores. Es decir, que no respeta, digamos, solamente esto la industria, sino que tampoco respeta, digamos, el área de los servicios. Y la conflictividad está en aumento. Si no, miremos, digamos, la conflictividad con los trabajadores estatales que tiene el gobernador Puyaro en Santa Fe. No puede llegar a algún lugar que tiene el reclamo de sus jubilados, de los docentes, de los trabajadores, de la policía. Total. El lunes ustedes convocan a una movilización a tribunal y van a presentar una denuncia ante la justicia en contra de toda la ley por inconstitucional. Nosotros estamos trabajando muy claramente desde hace mucho tiempo con la inconstitucionalidad que tiene esta ley. Es regresiva y eso ya, digamos, atenta con un principio constitucional que es la progresividad de los derechos sociales. Nuestra Constitución dice que todos los derechos sociales tienen que ir hacia adelante, es decir, una vez fijado un piso no se puede retroceder. Por lo tanto, la ley en sí es regresiva y entonces entendemos que es inconstitucional. Se lo dijimos a los senadores, se lo dijimos a los gobernadores, se lo dijimos al Poder Ejecutivo Nacional, pero efectivamente tenían la necesidad y la obligación de presentar esto y llegar a este lugar antes del discurso para cumplir una de las tareas que el Fondo Monetario Internacional también exigió, ¿no? No nos vamos a alejar de esa situación. Y para nosotros eso va a ser un lugar central porque creemos que también hay ahí un espacio para pelear donde la justicia tiene mucho para decir. Sobre todo con una cuestión fundamental, el alejamiento de la posibilidad de la justicia de acercarse hacia los trabajadores, que el fuero del trabajo deje de ser nacional y pase al ámbito de Cava. Prácticamente una eliminación, ¿no? Pero, es lo que buscan, la eliminación del fuero a nivel exactamente. nacional. Bueno, y eso es el alejamiento de que lo justiciable termine llegando al trabajador. Hoy la justicia del trabajo tiene 80 juzgados del fuero laboral. La justicia de la ciudad creó para absorber eso solo 10. Imaginemos que todas esas causas van a tener que concentrarse. Sí. Además, que ni siquiera están creados. No. Pero... El tiempo, es decir, otro elemento más para desproteger totalmente al laburante. ¿A dónde van a ir a protestar o a litigar cuando se elimine la justicia nacional si la de la ciudad ni siquiera está creada? Bueno, efectivamente eso está hecho como parte del plan estratégico de aplicación de la reforma, ¿no? Es decir, hay una reforma que va a tener judicialización individual, porque ningún trabajador va a dejar de querer cobrar su indemnización y que le saquen del cálculo indemnizatorio, por ejemplo, el aguinaldo. Eso directamente un abogado va a decir, no, en el monto del cálculo de tu indemnización tiene que estar el aguinaldo. Claro. Y hoy bueno, en la ciudad de Buenos Aires va a estar eso como un cuello de botella, donde efectivamente van a tardar mucho más tiempo que los 4 o 5 años que se tarda hoy en lograr una sentencia para un trabajador. Es parte del plan de decir, no me conviene trabajar en relación de dependencia. Quiero irme a eso que tanto pregonan, que es ser jefe de tú mismo, el emprendedurismo, que realmente no existe, un emprendedurismo que no hablamos de monotributistas que están creando pequeñas empresas. Estamos hablando del monotributista que, si puede, termina pedaleando en Rappi o, como decía el colega periodista, creando un parripollo, digamos, ¿no? Totalmente. Jorge, uno da por hecho que la CGT no quiera o haya decidido no marchar el día viernes, sino hacerlo el lunes a partir de la cuestión ya más apuntada a lo judicial. Es primero asumir que la ley sí o sí va a salir y en ese hecho también admitir, en cierto modo, que la movilización política y sindical no alcanzaba en las calles para evitar una aprobación. No, bueno, a los hechos nos remitimos. Nosotros en las 2 marchas que tenían como objetivo oponernos a esto, que fue en diciembre a Plaza de Mayo y en febrero a la Plaza de 2 Congresos, en la calle se movilizó más de 300.000 personas, 300.000 trabajadores y trabajadoras que fueron a marchar. Hicimos un paro nacional de la mayor adhesión en los últimos años y donde se inmovilizó todo el tejido productivo. Y efectivamente eso no terminó, digamos, empujando
no al Poder Ejecutivo, porque ya tenía decidido, sino a los legisladores que tenían un mandato popular, de votar a favor de los trabajadores, y lo corrompieron, porque efectivamente muchos de esos provienen de sectores de lo nacional y popular, el peronismo, el radicalismo, el socialismo. La pregunta es, ¿por qué corrompieron ese mandato que le dio la población? Nosotros hablamos me detengo ahí. El año pasado, sobre fin de año, usted con otros dirigentes sindicales estuvieron reunidos con gobernadores, Puyaro, creo que estuvo incluso Yarlora de Córdoba por Zoom, Nacho Torres, y muchos de esos gobernadores que escucharon, y tengo entendido que habían planteado alguna coincidencia con ustedes, después terminaron acompañando total o parcialmente la ley. ¿Qué cree que ocurrió? ¿Una intervención del gobierno? ¿Una compra de voluntades? Sin duda, digamos, no lo hemos podido convencer. Hemos hablado con 16 gobernadores, con más de 40 senadores, con más de 50 diputados. Hemos hablado con las pymes y efectivamente a los que tenían el poder de decisión, la responsabilidad política, que es de la legislatura, fue darle la espalda a los trabajadores. Cuando nosotros nos reunimos, inclusive con gobernadores que no son del espacio de afinidad ideológica que podemos tener muchos que componemos la CGT, estaban de acuerdo en que hubiera modificaciones a la reforma, a la ley laboral, pero lo que no sostenían es que podían ser en retroceso de los derechos individuales y colectivos. Eso que dijeron por teléfono, en las mesas, que mantuvieron, bueno, efectivamente cuando tuvieron que dar el mandato para votar, se dieron vuelta. Lo que ha sucedido en el medio, ustedes son testigos, digamos. El ministro de Interior anduvo dando vuelta durante un mes antes de las elecciones por todas las jurisdicciones. Bueno, vuelvo a insistir con esto, digo, a nosotros nos apena que ni siquiera hayan podido sostener la posibilidad de tratar una ley en acuerdo con los sectores de inversión y con los sectores de la fuerza del trabajo. Y digo esto, me parece que corrompieron el mandato popular de sus propios trabajadores. Jorge, ¿y no crees que hubo también una especie de derrota cultural? Lo digo en el sentido, hasta que no salió esto del artículo 44 con las licencias por enfermedades, parecía que esta reforma laboral pasaba casi por debajo de la alfombra en términos de discusión pública, ¿no? Lo que hay ahí, lo que demuestra eso es que, por supuesto, hay ahí un desconocimiento por parte de los trabajadores a lo que llevaba adelante esta reforma. Cuando alguien le preguntaba, se veían los informes y había algunos micrófonos dando vuelta que le decían, bueno, pero tiene que haber una reforma, sí, algo tiene que cambiarse. Bueno, pero cuando le decían, es esta reforma, cuando quedó a la luz que esa reforma iba contra la propia salud y la propia integridad del salario del trabajador, esa punta de iceberg generó en la ciudadanía un rechazo y dijo, ¿esto es parte de la reforma? Sí, eso como otros muchos hechos más graves. Y efectivamente, inmediatamente también sucedió que el pulso social cambió con el cierre de FATE. Todo eso se dio en el curso de una semana. Y en ese momento la sociedad sintió que esa reforma laboral iba en contra de sí misma. Porque todos lo sabemos, si no se crea empleo, no hay manera de que esto se aplique para los nuevos trabajadores. Vamos a ver, Jorge, antes que analizar con usted lo que comentábamos recién, Atlas Intel, con la colaboración de Bloomberg, las últimas encuestas que reflejan las perspectivas económicas de la Argentina. Dice, situación económica, ¿cómo evalúas la situación económica de Argentina, del mercado de trabajo y de tu familia en este momento? La economía, el 62% mala. 62%, la economía de la Argentina mala. La situación de mi familia, el 57% mala. Y el mercado de trabajo, el 77% malo. Es decir, acá también está la principal preocupación hoy de los argentinos, el miedo a perder el trabajo. Sí, sí. Estos números son los más catastróficos en los 2 años del gobierno de Milei. Y hay otra, ¿no, Nico?
Expectativa económica. ¿Cómo evaluar la situación económica argentina del mercado de trabajo y tu familia de aquí a 6 meses? La economía argentina, dice, seguirá mal, va a empeorar el 50%. El mercado de trabajo va a empeorar el 55%. La situación de mi familia va a empeorar el 48%. Es decir, hay un nivel de escepticismo de la realidad, que es lo que vive todo el mundo, muy alto. ¿Ustedes en este marco prevén un plan, digamos, de resistencia, de lucha más severo? Sí, claro. Nosotros estamos ahora ayer llevamos adelante un reclamo y acompañamiento a los judiciales respecto del Foro del Trabajo. Recién terminé una conversación telefónica con Alejandro Crespo, que es el secretario general del SUNDA, también para acompañarlos en su reclamo, porque no es solamente esa empresa, sino que es todo el tejido industrial. Estamos el lunes acompañando y llevando adelante junto con todos los docentes, el paro nacional docente que se va llevando y que efectivamente lo vamos a ir haciendo por actividades. Y esto va a significar una mayor conflictividad, no solamente en la actividad, sino con la Confederación General de Trabajo toda. Y para nosotros eso significa cumplir con nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es poner la protesta en la visibilidad de quienes llevan adelante la política del país. Ahora, para no quedarnos solamente como comentaristas de la realidad, lo que hay que generar es un proyecto alternativo y eso es una responsabilidad política. Bueno, eso hay es que ayudarlo a que Jorge. suceda eso. Eso es importante. Sí, claro. ¿Ustedes van a ayudar a la construcción de eso? Porque acá, esto me parece interesante, Jorge, lo que usted marca, porque todo el diagnóstico de Milei ya lo sabemos. Yo digo, hay que dejar de hablar de Milei. La destrucción que va a ser en los próximos 2 años va a ser caótica, esto lo está marcando la expectativa. Ahora, ¿no se vislumbra una construcción política en la Argentina? Esto es lo preocupante. Sí, y yo coincido, creo que hay mucha parte de la política que todavía está en la catarsis del 2023. Hay otros que han creído que como Milei encontró un tono ahí con la sociedad. Otros se han vendido directamente. Van a ese Otros a ese se han calor. vendido directamente, peronistas inclusive. Claro. Pero yo digo, ¿no ha llegado el momento de empezar a clarificar? Yo creo que decir, sí. estos están con el gobierno y acá es donde hay que empezar a armar. Efectivamente creo que sí, efectivamente creo que me parece que todo aquello que está en contra de un proyecto neoliberal como esto hay que generar acercamientos. Me parece que solamente con el peronismo no alcanza, el peronismo es absolutamente necesario. Me parece que hay que sumar sectores de lo que se llama nacional y popular, del radicalismo, del socialismo, de partidos provinciales y armar un plan estratégico. Para eso la centralidad de los trabajadores es necesaria. También es cierto, va como autocrítica también, que siempre fuimos a la cola de cualquier proyecto político, desde hace mucho tiempo. Y para eso es necesario que esa convocatoria, si existe, estemos sentados legítimamente. Si no existe, que seamos capaces de ayudar a generar que esa convocatoria suceda de una vez por todas. Bueno, ustedes tienen un buen vínculo con, no sé si lo tienen la nueva conducción, pero con Axel Kicillof. ¿Qué le parece? Sí, claro, lo que plantea Axel. Es un dirigente que tiene la potencia necesaria como para armar un proyecto y ayudarlo a armar. Vuelvo a insistir, me parece que en la necesidad de lo que se enfrenta no alcanza ni siquiera con un nombre. Tiene que haber algo obvio, que vuelva a emocionar, Exacto. que vuelva a seducir. Y para emocionar ya no basta solamente con repetir las 20 verdades que se conocían desde hace 20 años. Hay que volver, algunos le llamaron nuevas canciones y se enojaron. Yo creo que hay que volver a entender esta sociedad de gente que inclusive está dejando de ir a votar. Si no, miremos las últimas elecciones de concejales de Mendoza. Las últimas nacionales fueron las más, las de menor cuantía desde el 83 a esta época. Entonces, ahí hay que entender esa sociedad, hay que comprenderla, hay que ver que hay un enojo también para con la democracia y hay que volver a tomar contacto real con eso. Para eso, vuelvo a insistir, es necesario miradas de todos tipos, inclusive de aquellos que piensan diferente, porque son los que en definitiva te ayudan a pensar a una salida que no es este modelo, esto está claro. Pero me parece importante que se metan en la construcción. Sí, claro. Y hay que hacerlo ahora, rápido, porque
la verdad que me parece que hay que construir mucho, ¿no? El tiempo que queda es escaso. Vuelvo a insistir, durante mucho tiempo nos quedamos... Frente a una derecha que está muy unida, Jorge, además. Sí, claro, bueno. La derecha muy unida, disciplinadita siempre, ¿eh? Es que... Y acá es donde, como decía el Pepe Mujica, la derecha marcha unida y los sectores del campo nacional y popular estúpidamente divididos por las internas o por debates innecesarios muchas veces, ¿no? Es que encontraron un lugar, un momento, una persona que replique lo que hace mucho tiempo era el sueño húmedo de la derecha, y efectivamente lo están llevando adelante. Bueno, hay un sector que no está recibiendo lo que merece de ese proyecto y ni lo va a recibir nunca. Entonces, ir hacia lo que es Perú, que tiene una economía en crecimiento, pero solo el 30% de trabajadores formales y la pobreza creciendo, es el camino que parece si no armamos un proyecto político que nos incluya a todos. Bueno, Jorge, gracias como siempre, ¿eh? A ustedes, Un gusto, que tengan una buena noche. Gracias.